Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy ponemos el foco en Shinagawa, en Tokio. A primera vista, bueno, puede parecer solo un moderno nudo de transportes, ¿no? Pero las fuentes que manejamos dibujan un pasado, mucho más rico y complejo, sobre todo de los periodos Edo y Meiji. Sí, sí, La idea es, pues eso, desenterrar algunas historias locales, rincones quizá menos conocidos, que aún perduran. Nos basamos en los relatos que nos han llegado, claro. exacto. Vamos a ver qué encontramos al rascar un poco la superficie. Pues sí, porque las fuentes recopilan anécdotas que vinculan directamente el pasado de Shinawashuku, aquella primera parada tan importante del camino Tokaido, ¿recuerdas? Y otros momentos clave, pues los vinculan con lugares concretos. Sitios que aún existen hoy. Eso es. A menudo muy discretos, ¿eh? Es una mirada a cómo el pasado se filtra en el presente, a veces de formas, bueno, muy curiosas. Empecemos por ahí entonces, por Shinagawa Shuku, la puerta de entrada a Edo. Tenía fama por su pescado fresco, ¿no? El llamado atún de Shinagawa. Hay una leyenda bastante curiosa sobre esto, ¿verdad? Efectivamente. Cuenta que en tiempos de escasez, el shogun pidió atún. Y un pescador local, pues desesperado, fue a rezar al santuario Shinagawa. Y el relato dice que, bueno, milagrosamente, encontró atunes vivos nadando en un manantial, dentro del propio santuario, fíjate. Parece una historia de fe popular, claro. Pero lo interesante es que deja un rastro físico, ¿no? Exacto. Ahí está la conexión con lo que podríamos llamar una joya oculta, el pozo del atún, el Maguna no Ike, que todavía existe dentro del santuario Shinagawa en Kita, Shinagawa. Ah, sí. Sí, sí. Obviamente ya no hay atunes, imagínate. Pero el pozo está ahí, y su agua se sigue considerando propicia para los negocios, ¿sabes? Es un vestigio tangible que nos habla de la economía local, de la fe, de la vida cotidiana de aquella antigua parada de postas. Pero bueno, Shinagawa Shuku no era solo comercio y viajeros. También tenía su lado más oscuro, digamos, como el distrito de placer. Las fuentes mencionan el destino de muchas cortesanas, las yuyo. Sí. Sí, muchas de ellas acabaron sus días allí y fueron enterradas anónimamente en el templo Kaisoji. También se le conoce como el templo para contemplar la luna, Tsukimidera. Sus tumbas forman el llamado Montículo de las Cortesanas, el Yuyosuka. Uf. Es un recordatorio bastante sombrío de una realidad social de la época, la verdad. Y ese mismo templo, Kaisoji, guarda otra historia, bastante más inesperada por lo que he leído. Ciertamente. Si avanzamos a la era Meiji, el mismo templo, que está cerca del santuario Shinagawa, fue escenario de lo que las fuentes llaman una revuelta de gatos. Una revuelta de gatos. ¿En serio? Neko Sodo, ¿era? Esa misma, Neko Sodo. Parece ser que, bueno, que se introdujeron demasiados gatos para controlar una plaga de ratones y la situación se descontroló. Anda ya. Y eso también dejó huella. Pues sí, curiosamente sí. Llevó a la creación de otro montículo funerario, el Montículo de los Gatos, el Nekozuka. Lo llamativo es que ambos memoriales, el de las cortesanas olvidadas y el de los gatos problemáticos, coexisten en el tranquilo recinto del templo. ¡Qué mezcla! Sí, ofrece una visión muy particular, casi, no sé, agridulce, de distintas capas de la historia social y esta anecdótica de Shinagawa. Todo en el mismo lugar. Es fascinante cómo un mismo espacio acumula memorias tan dispares, ¿verdad? Desde luego. Y, hablando de cambios drásticos, las fuentes nos llevan también a un momento que marcó un antes y un después para todo Japón, y que sucedió justo frente a Shinagawa. Te refieres, claro, a 1853, la llegada de los barcos negros, los Kurofune del Comodoro Perry. Exacto. Esa flota ancló frente a la costa de Shinagawa y, bueno, precipitó el fin del aislamiento de Japón. La respuesta del shogunato fue construir defensas costeras, fuertes conocidos como daiba, y uno de los puntos clave para esto fue la zona elevada de Gotenyama. Ah, Gotenyama. Pero Gotenyama tenía una historia previa muy diferente, ¿no es así? Antes de ser un punto estratégico militar. Muy diferente, sí. Originalmente, Gotenyama era el emplazamiento de una villa de recreo de los Tokugawa, y era un lugar famosísimo en Edo para disfrutar de los cerezos en flor. Vamos, un sitio idílico, O sea que la llegada de Perry lo cambió todo. radicalmente. Transformó su uso por completo. Pero aquí viene otra conexión interesante con el presente, otra joya. ¿Queda algo de ese pasado de ocio y flores? ¿Se puede ver algo? Sí, sí que queda. Aunque la villa y gran parte de los jardines originales desaparecieron con las defensas y el desarrollo posterior,
Hoy, en la zona de Takanawa, cerca de la estación, encontramos el pequeño parque conmemorativo del Jardín de Goteyama. Y sobre todo, las calles aledañas, como Goteyama Dori, y los alrededores de Goteyama Hills, conservan la tradición. ¿Los cerezos? Los cerezos. En primavera se llenan de flores, y es posible sentir el peso de la historia del Bakumatsu, del final del shogunato, y al mismo tiempo disfrutar de una nani, una contemplación de los cerezos casi en secreto. ¡Qué bueno! Lejos de las multitudes de otros parques más famosos, supongo. Justo, mucho más tranquilo. Entonces, recapitulando un poco todo esto, parece que Shinagawa es un ejemplo perfecto de cómo bajo la superficie de una área ultramoderna laten historias muy diversas, ¿no? Leyendas populares, dramas sociales, ecos de eventos que cambiaron el país. Está todo ahí mezclado. Exacto. Y si ampliamos un poco la perspectiva, esto ilustra un fenómeno muy común en grandes ciudades que han vivido una modernización acelerada. El pasado no se borra del todo, ¿sabes? Persiste en fragmentos, en nombres de calles, en pequeños monumentos, en tradiciones locales que a veces ni sus propios habitantes conocen a fondo. Ya. La exploración de hoy, bueno, evidencia esa resiliencia de la memoria local. Es bastante potente, creo yo. Sí, la verdad es que sí. Nos deja pensando. ¿Cuántos lugares que transitamos a diario, considerándolos meramente funcionales o modernos, esconden en realidad capas y capas de historias? Mm, Historias esperando a ser descubiertas y tan solo, bueno, si nos paráramos a mirar con un poco más de tensión, ¿no? Totalmente. Quizás en nuestro propio barrio.